Y bueno, vamos a ver qué es lo que aporta el PET-CT a la oncología. Y bueno, ¿qué es esto de PET-CT? Por sus siglas, PET significa tomografía por emisión de positrones. Y CT, ustedes saben que significa tomografía computarizada. Entonces, estamos hablando de un estudio de imagen, que es un estudio que está mezclando dos técnicas. Una que es de medicina nuclear, que es la tecnología del PET, con otra de imagen morfológica de radiología, que es la tomografía computarizada. Entonces, estamos haciendo un estudio que se denomina híbrido, en donde estamos evaluando las características funcionales de la patología o del órgano que queremos estudiar mediante el PET, que es una técnica de medicina nuclear, junto con la información morfológica que nos aporta la tomografía computarizada. Entonces estamos evaluando al paciente desde todos los puntos de vista, tanto funcional como morfológico. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia de hacer esos estudios de PET-CT. Principalmente el PET se aplica en la oncología y esto es importante porque en todo el mundo durante el año 2012 se diagnosticaron 200 millones de nuevos casos de cáncer y de estos aproximadamente 7 millones de muertes. Solamente en Norteamérica en el 2012 se presentaron más de 500,000 de muertes relacionadas con cáncer, lo cual es realmente costos muy importantes para el sistema de salud, no solo el sistema de salud de Estados Unidos, que es donde se tiene la estadística más importante, sino de cualquier país del mundo. Se estima que para el 2030 vamos a tener entre 20 y 26 millones de nuevos casos de cáncer y de estos se van a presentar entre 13 y 17 millones de muertes, lo cual representa un grave problema de salud pública. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta fusión de lo que sería la imagen anatómica con la imagen funcional, que normalmente está representado por los estudios de medicina nuclear, mientras que la imagen anatómica está representado por los estudios de radiología como la radiografía simple, el ultrasonido y la tomografía computarizada, mientras que los estudios de medicina nuclear son los estudios de gammagrafía convencional y los estudios de tomografía por emisión de fotones, que es la tomografía básica, digamos, de medicina nuclear, y ahora esta intersección que hay entre las dos especialidades se ha venido dando con la tecnología de PET junto con el CT o ahora el PET con resonancia magnética, en donde las dos especialidades están confluyendo para aportarnos tanto la información funcional como la información anatómica que le ha venido a aportar especificidad a los estudios de medicina nuclear. Ahora bien, ¿qué es esto de imagen molecular? Las imágenes moleculares se pueden definir como la detección en espacio y tiempo de lo que está ocurriendo dentro de la célula o incluso dentro de las estructuras celulares. Podríamos estudiar lo que pasa dentro de la mitocondria o dentro del citoplasma celular, etcétera. Entonces, esto es lo que representa la imagen molecular. Y el PET es la técnica prototipo de imagen molecular, ya que estamos utilizando sondas biológicas que van dirigidas a cierto proceso biológico o a cierta estructura, nos va a permitir estudiar esa estructura desde el punto de vista funcional. Y esto se hace mediante la detección de unos fotones que se emiten porque se aniquilan un electrón y un positrón, que esto a lo mejor suena un poquito técnico, sin embargo, ahora lo vamos a ver con mayor claridad. ¿Qué es lo que estamos buscando con el estudio de PET-CT? Bueno, el impacto que ha tenido el PET-CT en los últimos años ha venido creciendo de manera importante, sobre todo los estudios relacionados con la oncología. Aquí tenemos la gráfica del total de estudios de PET-CT que se realizan y los estudios de oncología que se realizan con esta técnica, mientras que los estudios de cardiología y los de neuro son realmente en un porcentaje mucho menor. El mayor porcentaje de estudios que se hacen con PET-CT se hacen para oncología. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que estamos viendo con la tomografía computarizada. Este es un mapa de los Estados Unidos en donde podemos
ver, digamos, vamos a hacer una localización en espacio, digamos, de alguna estructura, que es lo que hace la tomografía computarizada, localiza morfológicamente o evalúa morfológicamente las estructuras. Con el PET lo que estamos viendo es el aspecto funcional, que es lo que está pasando en este mapa. Sin embargo, si ustedes se fijan, por ejemplo, en estas nubes aquí, es difícil localizar en dónde se encuentran si no las tenemos fusionadas las imágenes. Entonces, la tomografía computarizada nos aporta la información morfológica, sobre todo para localizar de manera adecuada esas lesiones y hacer una evaluación de forma, tamaño, etcétera, mientras que el PET nos aporta la información funcional. Y entonces, ambas técnicas ya fusionadas me permiten ubicar en el espacio si se encuentra alguna anormalidad de funcionamiento. Entonces, mediante estos esquemas es que podemos ver de una forma muy gráfica y muy sencilla qué es lo que estamos haciendo con los estudios de PET-CT. Para la adquisición de los estudios, o sea, para la realización de un estudio de PET-CT, se tiene que administrar al paciente por vía intravenosa una pequeña cantidad de material radioactivo. Este material radioactivo es un trazador que nos permite evaluar las funciones celulares y que es completamente seguro para el paciente. La cantidad de radiación que estamos manejando realmente es completamente segura para el paciente, no lo va a afectar ni a corto ni a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros le inyectamos al paciente esta sustancia radioactiva. Una vez que se inyecta esa sustancia radioactiva, lo que hace es que empieza a emitir del núcleo estos elementos que le van a permitir en determinado momento a ese átomo alcanzar la estabilidad, o sea, dejar de ser radioactivo. Y para eso lo que hace es que una vez que emite ese elemento radioactivo, choca con los electrones de los átomos vecinos y se produce esta aniquilación, que es lo que hace que la emisión de radiación, que es lo que vamos a estar detectando con nuestros cristales detectores que tenemos en el equipo de PET. Entonces, de forma muy esquematizada, estamos viendo cuál es la reacción que nos permite en determinado momento que nosotros tengamos una imagen en nuestro aparato. Entonces, para la adquisición del estudio de PET-CT, primero, una vez que inyectamos al paciente, se coloca en nuestro aparato y lo que hace es hacer inicialmente un estudio de tomografía. Primero hacemos como una especie de mapeo que nos permite evaluar de dónde a dónde vamos a hacer nuestro estudio. Una vez que seleccionamos esas áreas, el equipo empieza a hacer la adquisición de las imágenes. Aquí tenemos esquematizado cómo los cristales están detectando la radiación que está emitiendo ese paciente y nos permite en determinado momento hacer una tomografía de alta resolución junto con la imagen del PET, que si ustedes se fijan no tiene una resolución tan aceptable. Sin embargo, cuando fusionamos ambas imágenes, entonces podemos ver con el gran detalle anatómico las estructuras y las zonas que están concentrando de manera anormal ese isótopo radioactivo que nos va a estar marcando el sitio donde se encuentra la lesión. Entonces, de esta forma es que hacemos los estudios híbridos. Primero la tomografía computarizada, después la parte del PET y después fusionamos las imágenes para tener la información de ambos métodos. Ahora bien, el radiotrazador que se utiliza más para hacer estudios de PET en aplicaciones oncológicas es un análogo de la glucosa que se llama flúor-desoxiglucosa o FDG. Esa es la forma más sencilla de mencionarlo, FDG marcado con flúor. Y entonces este emisor de positrones tiene una vida media de 110 minutos. Esto quiere decir que una vez que se inyecta en el cuerpo del paciente, tenemos aproximadamente hasta 2 horas para poder hacer el estudio, pero en forma general nos esperamos 60 minutos para que se concentre bien el trazador antes de pasar al paciente a nuestro escáner y poder hacer el estudio. Ese tipo de emisores de positrones tienen una limitación, que se producen en un aparato que se llama ciclotrón.
Este ciclotrón es un aparato muy grande que solamente existen en este momento 5 en nuestro país. 3 en la Ciudad de México, 1 en Guadalajara y otro en Monterrey. Entonces eso limita un poquito la existencia de los equipos de PET-CT, ya que dependemos de este aparato para la producción de esta glucosa radioactiva, de este análogo de la glucosa que emite radiación y que en forma general lo vamos a denominar como glucosa radioactiva. Pues esta es la estructura química de la glucosa y es muy importante porque nos permite conocer la biología de las células tumorales. Esto fue descrito desde la década de los 30 del siglo pasado, en donde se habla del alto consumo de glucosa por las células tumorales. Y esto quiere decir que esta glucosa nos va a permitir estudiar el metabolismo de los tumores de una forma bastante exacta, digamos, a su comportamiento biológico. Sin embargo, hay sus excepciones. Hay algunos tumores que no utilizan glucosa de manera importante en su metabolismo, como podría ser el cáncer de próstata. Por eso, esa es la razón por la cual la FDG no nos sirve para estudiar cáncer de próstata o algunos otros tumores que tienen un comportamiento no tan agresivo y que entonces no van a tener un consumo de glucosa alto. Sin embargo, bueno, para poder nosotros diagnosticar una zona de anormalidad, tenemos que conocer cuáles son las estructuras que de forma normal concentran la glucosa. Y esto es prácticamente en muchas estructuras del cuerpo, ya que la glucosa es el sustrato funcional de los órganos, como podría ser el miocardio. Tenemos concentración en el hígado, eliminación por vía renal, captación en la vejiga, alcanzamos a ver algo de médula ósea, vemos también captación muy intensa en el cerebro, en las glándulas salivales, etcétera, en la tiroides. Aquí tenemos todas las estructuras que concentran de manera importante la glucosa. Entonces, sabiendo esto, es que nosotros podemos evaluar cuando algo es anormal. O sea, primero tenemos que conocer lo que es normal para poder dilucidar lo anormal. Y aquí tenemos también que el estudio es tan sensible que hay factores que pueden influir en la captación normal de la glucosa radioactiva, como podrían ser, por ejemplo, factores histológicos, como un tejido de granulación peritumoral, que exista una masa de células viables, el grado de diferenciación del tumor. Si un tumor es bien diferenciado, probablemente la captación de la glucosa sea muy baja. Si el tumor está muy desdiferenciado, entonces va a captar de manera muy ávida la glucosa. También el origen histológico de los tumores, la forma en que está creciendo. Puede haber tumores malignos, pero de crecimiento lento, como pueden ser los tumores neuroendocrinos, entonces no consumen mucha glucosa para su crecimiento y por eso no la van a captar. Y también el grado de hipoxia tumoral. Y también otros factores extrínsecos, como podría ser que el paciente tuviera hiperglicemia, el tamaño de la lesión, en dónde está localizada esa lesión, algo que es algún problema técnico que tienen nuestros equipos que se llama efecto parcial de volumen, y también si el paciente está o no sometido a algún tratamiento oncológico o incluso tomar en cuenta cualquier otro tipo de tratamiento farmacológico que pudiera estar recibiendo el paciente. Y bueno, para eso tenemos nosotros, este es un esquema de una célula y aquí tenemos los diferentes trazadores que podemos utilizar y lo que nos están midiendo. Por ejemplo, la glucosa, que nos va a estar midiendo solamente metabolismo celular de glucosa. También tenemos monitorización de terapias génicas, tenemos trazadores que se unen a receptores hormonales como el fluorestradiol, que nos sirve para evaluar, para hacer un mapeo de los receptores de estrógenos. También podemos evaluar hipoxia celular, podemos ver angiogénesis, proliferación celular. Tenemos fármacos que nos permiten, que se unen, digamos, a receptores como los análogos de la somatostatina, como el galio 68 marcando el DOTATOC. Tenemos tumores que se unen, fármacos que se unen a aminoácidos como el FET y como la metionina. Entonces, realmente tenemos un arsenal muy importante de trazadores que nos permiten estudiar el metabolismo celular desde diferentes tipos de ángulos. Y esto es importante
porque nos permite conocer la biología tumoral de una forma muy exacta y de esa manera saber si algún tratamiento va a funcionar o no en nuestros pacientes. Para eso, todo esto se puede corroborar también con los estudios de inmunohistoquímica, con los estudios de histopatología también, que nos permiten evaluar si lo que estamos viendo es correcto o no. También tenemos fármacos que nos permiten evaluar la síntesis de membrana, como la colina, que se puede marcar con carbono 11 o incluso también con flúor 18, y que nos marca una ruta metabólica diferente de la glucosa y que nos permite hacer una evaluación mucho más correcta de tumores que no consumen glucosa, como podría ser el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga o incluso también el cáncer renal. Aquí tenemos algunos ejemplos de estudios hechos con colina marcada con carbono 11. Este es un paciente con antecedente de cáncer de próstata, en el cual la gammagrafía ósea convencional era completamente normal. Los estudios de imagen convencional, como la tomografía computarizada, normal. Sin embargo, al inyectarle la colina marcada con carbono 11, vemos aquí zonas de concentración anormal en el hueso. Aquí lo podemos ver de manera muy clara. Aquí tenemos esta zona de captación anormal que nos hablan de patología metastásica en hueso, que en muchas ocasiones no se ve con los estudios de imagen convencional. Aquí tenemos un comparativo de un estudio hecho con la glucosa radioactiva y la colina marcada con carbono 11. Es un tumor de vejiga, y aquí con el estudio de FDG vemos que se observa una muesca en lo que corresponde al sitio de tumor. Sin embargo, no está concentrando FDG, porque como les decía hace un momento, hay tumores en donde el consumo de glucosa no es tan elevado. Sin embargo, está concentrando de manera importante la colina, lo cual nos habla de actividad metabólica en ese tumor, aquí expresado de una forma muy clara. Entonces, esto es importante de conocerlo, porque en el arsenal de trazadores que podemos utilizar para el estudio de la oncología, no nada más es la glucosa radioactiva, sino también tenemos otros como los fármacos de proliferación celular, como la timidina, que puede ser tanto en forma de fluorotimidina marcada con flúor 18 o timidina marcada con carbono 11. ¿Qué es lo que estudiamos con la timidina? Bueno, estamos estudiando proliferación celular. En el ciclo de reproducción celular estamos nosotros evaluando la etapa G2 del ciclo de proliferación celular. Entonces, cuando nosotros inyectamos fluorotimidina, vamos a estar viendo esta parte del ciclo de proliferación celular, ¿no? El momento en que las células ya se están reproduciendo para empezar a enviarlas para metastatizar ese tumor. En cuanto a la utilidad clínica, bueno, tenemos diferentes cosas que podemos hacer. Algo que nos es de mucha utilidad es el diagnóstico de inflamación e infección. Sin embargo, la FDG es un fármaco que no es específico, ya que se puede concentrar en sitios de malignidad, pero también en sitios donde hay infección. En hospitales como el nuestro, que es un hospital donde prácticamente todos los pacientes tienen algún tipo de tumor, sea benigno o maligno, la FDG no nos resulta de tanta utilidad porque se va a captar tanto en una patología como en otra. Sin embargo, nosotros podemos utilizar la FDG para marcar leucocitos y de esa forma poder diagnosticar enfermedades como esto, que es una neumonía de focos múltiples en un paciente con influenza humana AH1N1, que tuvimos muchos casos en la epidemia de hace algunos años. Y aquí tenemos otro caso de cómo la FDG nos puede servir para diagnosticar una enfermedad granulomatosa. Ese es un paciente con un nódulo pulmonar diagnosticado en una tomografía convencional, una tomografía simple. Y al hacer el estudio con FDG, si yo considerara que esto que tiene aquí, que es el nódulo pulmonar, que está captando la FDG, realmente fuera un cáncer, y yo le veo concentración en un ganglio del lado contrario, entonces ya estaría dándole una clasificación a este paciente, que sería una clasificación en una etapa avanzada.
Sin embargo, en la biopsia se reveló que esto era un proceso granulomatoso, eso es una tuberculosis con actividad en un ganglio mediastinal contralateral, que es únicamente actividad reactiva por el proceso infeccioso como tal. Entonces, esto nos sirve para evaluar muy bien pacientes con enfermedades infecciosas, sobre todo granulomatosas, que son tan frecuentes en nuestro medio. O este otro paciente también, donde se observa una captación muy intensa, es un paciente masculino de 67 años de edad con un antecedente de cáncer de próstata, con dolor en la articulación coxofemoral, y la FDG nos muestra una intensa captación que nos está hablando de zonas de esclerosis que tienen un proceso inflamatorio importante. También cuando queremos descartar que se encuentre un proceso infeccioso en estos pacientes que tienen antecedentes de cáncer, la FDG nos puede resultar un poquito complicada de interpretar. Entonces, para eso podemos utilizar FDG para marcar leucocitos autólogos, y esto es mucho más específico para el diagnóstico de infección. Los leucocitos son polimorfonucleares que migran y se van a concentrar en los sitios de infección mediante diapéresis y quimiotaxis. Es altamente sensible para una infección aguda, sin embargo, para las infecciones crónicas puede no ser tan útil. Entonces, aunque los leucocitos marcados con algún isótopo radioactivo durante mucho tiempo se consideraron como el gold estándar para la detección de procesos infecciosos, tenemos que interpretar el estudio con mucho cuidado, porque si no vamos a convertir esto en old estándar en lugar de gold estándar. Y para esto en el instituto realizamos un estudio marcando leucocitos con FDG. Ese es un metaanálisis encontrado en la literatura, en donde se evaluaron diferentes tipos de patología con leucocitos marcados con FDG. Los resultados fueron muy variables, sin embargo, la sensibilidad del estudio es aceptable, digamos. Por eso nosotros decidimos hacerlo en el instituto. Esa es la serie de casos que hemos tenido. El tumor primario que tenía el paciente, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, cáncer de ovario, vesícula biliar, etcétera, que están reflejados los tumores que estudiamos, y el proceso infeccioso que estábamos sospechando, si el estudio de leucocitos era positivo o negativo, y el reporte de bacteriología que nos habla de el tipo de microorganismo que se encontraba presente. Aquí en esta paciente con cáncer de mama que sospechaban brucelosis y que el estudio fue negativo, el estudio de bacteriología reportó también negatividad. Entonces, nosotros tuvimos una sensibilidad realmente bastante alta. Esos son estudios de tomografía en dos pacientes, un paciente posoperado de un tumor del húmero del lado izquierdo y una paciente posoperada de cáncer de mama. Y vemos en el estudio de leucocitos marcados cómo concentra de manera ávida en el sitio del injerto óseo, y acá en esta paciente vemos que está concentrando en la parrilla costal, en lo que corresponde a una osteomielitis de la parrilla costal, en una paciente posoperada de mastectomía. Entonces podemos hacer el diagnóstico con una sensibilidad cercana al 100%. También tenemos otros fármacos como la fluorotimidina, marcada con flúor 18, que como les comenté anteriormente es un fármaco que nos sirve para ver proliferación celular. ¿Y para qué lo usamos en cerebro? Bueno, porque en cerebro la glucosa radioactiva es de poca utilidad debido a que se concentra de manera normal en el parénquima cerebral. Entonces, si yo le inyecto glucosa a este paciente, me va a concentrar todo y va a ser muy difícil que yo pueda evaluar si tiene o no tiene recidiva. Este tipo de pacientes son pacientes ya diagnosticados con un tumor cerebral, a los cuales se les ha sometido a algún tipo de tratamiento que puede ser cirugía o radioterapia o ambas, y en donde se busca si existe recidiva tumoral. En el momento de inyectarle la fluorotimidina, nosotros podemos ver la zona de concentración anormal que corresponde al sitio de proliferación celular. Sin embargo, bueno, si nosotros hacemos el estudio con FDG, podemos ver esto, ¿no? Ese es el mismo paciente. El estudio realizado con FDG, en el cual vemos captación intensa de la glucosa en el parénquima cerebral. Y aquí, que es el sitio del tumor, realmente yo no puedo distinguir si existe captación anormal o no. Sin embargo, en el estudio con fluorotimidina
veo claramente la zona que está proliferando, que no podía verla acá en el estudio con FDG, con la glucosa radioactiva. Entonces, tenemos que utilizar otro tipo de trazadores dependiendo de la patología que queramos estudiar. Cuando nosotros queremos ver angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos, que esto se da con mucha frecuencia en los tumores malignos, aquí tenemos un grupo de células malignas que están creciendo. Cuando están creciendo empiezan a mandar señales a los vasos sanguíneos contiguos para que estos vasos sanguíneos que están cerca del tumor empiecen a crear vasos nuevos que van a nutrir a ese tumor, porque evidentemente para que un tumor pueda crecer necesita de irrigación sanguínea. Entonces, esa señalización que ocasionan las células tumorales y que hacen que los vasos sanguíneos formen vasos nuevos para nutrir al tumor, estos vasos nuevos dentro de la pared del endotelio van a estar expresando estas integrinas alfa-5 beta-3. Entonces nosotros tenemos un fármaco que se llama RGD, que se puede marcar con diferentes isótopos radioactivos. Esta RGD que va dirigido contra estas integrinas alfa-5 beta-3 que se encuentran presentes en el endotelio de estos vasos de neoformación. Entonces vamos a permitir estudiar si esos vasos están sobreexpresando estas integrinas, que es la característica de estos tumores malignos. Aquí ese es un estudio realizado con 19 pacientes, todos con tumores sólidos de diferentes etiologías, de músculo esquelético, melanoma, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, en donde se les inyectó una dosis de galacto-RGD marcada con flúor 18 para estudiar la sobreexpresión de estas integrinas. Y aquí vemos un ejemplo. Aquí en la resonancia magnética nosotros podemos ver claramente aquí señalado el tumor, y el estudio con RGD nos muestra una captación muy intensa en toda esta zona. El estudio de inmunohistoquímica vemos que está sobreexpresando estas integrinas alfa-5 beta-3. Otra característica metabólica importante que hay que conocer en los tumores es si esos tumores se encuentran hipóxicos o no. ¿Por qué? La hipoxia es una de las principales características que tenemos que conocer para saber si ese tumor va a ser radioresistente o no. Para que un tumor responda a la radioterapia, debe estar bien oxigenado. Si el tumor está hipóxico, no va a responder a la radioterapia. Y nosotros podemos conocer esta radioresistencia mediante la administración de imidazoles marcados también con flúor, o se pueden marcar también con cobre radioactivo, para conocer el grado de hipoxia tumoral que presentan esos tumores. Y aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos una tomografía computarizada donde vemos claramente el sitio del tumor. El estudio con glucosa radioactiva me marca las zonas que tienen el mayor metabolismo. Sin embargo, en los imidazoles marcados con flúor 18 me muestran la zona que se encuentra más hipóxica. Esto quiere decir que ese tumor no va a responder a la radioterapia. Y para eso se hace una relación de la captación del imidazol con la glucosa radioactiva para sacar la fracción hipóxica. Este tumor, por ejemplo, estamos viendo que tiene una fracción hipóxica del 17%, quiere decir que sí va a responder a la radioterapia, mientras este otro tiene una fracción hipóxica del 64%, lo cual quiere decir que no va a responder a la radioterapia. El PET-CT con imidazol es más eficaz que la glucosa radioactiva en la diferenciación de tumores hipóxicos de normóxicos, y aquí tenemos otro ejemplo en donde estamos viendo el estudio con imidazol y la glucosa radioactiva, en el cual vemos la alta captación que está teniendo ese tumor. Normalmente sirven para evaluar tumores de cabeza y cuello y tumores pulmonares. Los tumores hipóxicos, como les decía, tienen que ser sometidos a un tratamiento de reoxigenación para que puedan responder a la radioterapia de manera adecuada. También el estudio de receptores de somatostatina con PET-CT se puede utilizar, se puede hacer mediante la utilización de DOTATOC marcado con galio 68, que es el isótopo radioactivo. Aquí tenemos un estudio en donde se evaluaron 90 pacientes, en los cuales todos tuvieron confirmación histológica y con seguimiento a un año, en el cual se hizo un mapeo de los receptores de somatostatina, todos estos pacientes con tumores neuroendocrinos, que son tumores que tienen
una baja incidencia, pero tienen una prevalencia muy alta, ya que son tumores que tienen una mortalidad baja. Entonces, la prevalencia de esos tumores es bastante alta. Entonces, el hacer el estudio con PET-CT afecta la estratificación y reajusta la terapia hasta en la mitad de los pacientes que son estudiados. Aquí tenemos un caso, un paciente con sintomatología relacionada con hipoglicemias, sudoración, etcétera, sintomatología relacionada con un tumor neuroendocrino, sospechaban de un insulinoma. Esa es la tomografía computarizada, en donde realmente se puede tomar como un estudio completamente normal, no se observa ninguna zona de alteración. Sin embargo, el PET-CT, el PET con galio 68 nos muestra de manera muy clara la zona que se encuentra afectada, que corresponde al insulinoma. Aquí tenemos otra paciente, igual sospechando un tumor de origen neuroendocrino, en el cual no se observan lesiones aparentes. Aquí la vejiga se observa con una muesca. Sin embargo, la zona de alteración no está ahí, sino que se encuentra en la cara anterior de la vejiga, de tamaño muy pequeño. Esta muesca que se encuentra acá realmente es un hallazgo normal. Y bueno, ya para concluir, podemos decir que de 1 millón de procedimientos que se realizaban en el 2004, ha venido a aumentar a 3.2 millones en el 2010, y esto por un aumento en las indicaciones ya aceptadas en el terreno de la oncología. La cobertura por los seguros médicos en Estados Unidos ya nos hablan que para estadificación inicial y reestadificación, las aplicaciones aceptadas son en cáncer pulmonar, colorectal, esófago, cabeza y cuello, linfoma, ovario, mieloma, tiroides, tumores neuroendocrinos, siempre y cuando se haga con DOTATOC marcado con galio 68, y tumores del sistema nervioso central, principalmente utilizando la fluorotimidina. Para estadificación inicial, o sea, detección de enfermedad metastásica y monitorización de terapia, cáncer cervicuterino, mama y melanoma. Y para estadificación inicial únicamente en cerebro, cáncer de pulmón de células pequeñas, sarcomas de tejidos blandos, páncreas y testículo. Esas son las aplicaciones ya aceptadas, pero hay que acordarnos que en Estados Unidos solamente está aceptado por la FDA la utilización de glucosa radioactiva. Los otros trazadores como el DOTATOC y la FLT están todavía en fase de aceptación para protocolos de investigación, y todos los demás que les mencioné, como la colina, los imidazoles para ver hipoxia, todavía no están aceptados por la regulación de Estados Unidos, por eso no aparecen en esta tabla. Y ahora, la repercusión de hacer estudios de PET es que los procedimientos quirúrgicos innecesarios disminuyen de forma importante. Se puede hacer una evaluación de la respuesta a la quimio o radioterapia de manera muy eficaz y temprana. Se puede también disminuir los días de hospitalización de los pacientes, y la mortalidad también se ve reducida de manera importante, y por supuesto los costos en salud se reducen de manera importante. Y esto hay que conocerlo, porque normalmente las autoridades de un hospital siempre contemplan el costo de los equipos, ¿no? Pero hay que evaluar el costo-beneficio que tiene en hacer de manera temprana los estudios de PET-CT, ya que en forma general podemos decir que se cambia la terapia hasta en un 30% de los pacientes de manera temprana, lo mismo que la disminución de los procedimientos quirúrgicos no indicados. Y esto quiere decir que por cada paciente que hagamos un cambio de terapia de manera oportuna, podemos ahorrarnos hasta $15,000. Si nosotros multiplicamos, en el Instituto Nacional de Cancerología estamos haciendo aproximadamente 4,000 estudios por año, el 30% cambia la terapia de manera temprana. Eso quiere decir que son 1,000 pacientes por año, y de cada uno de estos 1,000 pacientes podemos tener un ahorro de $15,000, o sea, casi $200,000 por paciente. Entonces, realmente el ahorro que tiene la institución al hacer los estudios de PET-CT es mucho más grande que el costo que tiene tanto el equipo como los procedimientos de PET como tal. Y ya para acabar, quiero mencionarles lo que es el PET resonancia. Son los equipos más nuevos de técnicas híbridas que tenemos en medicina nuclear, en donde vamos a fusionar los estudios
de morfología de la resonancia, que son realmente muy ricos en información de detalle morfológico, con la información funcional que tenemos con los estudios de PET. Y está indicado en este momento para la detección temprana y estadificación de diferentes tipos de enfermedades para la selección correcta de la terapia, planeación del tratamiento, monitoreo de terapia y seguimiento. Pero además tiene la ventaja de que no estamos administrando la radiación que administra la tomografía computarizada, por lo tanto, la dosimetría de nuestros pacientes baja de manera importante. Y bueno, eso sería todo. Y está contraindicado en mujeres embarazadas o que estén lactando. Y el estudio se puede hacer realmente desde un niño recién nacido hasta cualquier edad. No hay limitación en eso. La única limitación sería la cantidad de material radioactivo que vamos a utilizar, que se tiene que ajustar por el peso del paciente. Pero se puede hacer desde un recién nacido. Doctor, son 3 preguntas que le quisiera hacer por aquí. Sí. La primera, ¿los tumores hipóxicos son más agresivos? ¿Cómo los reoxigenan? Y si es opción, oxigenación hiperbárica para coadyuvar al tratamiento. Bueno, normalmente sí, los tumores que van generando hipoxia en base al crecimiento más acelerado. Y eso tiene que ver mucho con la agresividad del tumor. Por eso es importante determinar el grado de hipoxia para evaluar si va a responder o no a la terapia y también para hacer cambios en el tratamiento de ese paciente, ya que la terapia de reoxigenación se puede hacer tanto en forma clínica, mediante la utilización de parches de nitroglicerina, etcétera. Se puede tratar de hacer una reoxigenación o se puede hacer una reoxigenación también utilizando intensidad modulada en radioterapia, en donde se radia solamente la superficie de los tumores para ocasionar un crecimiento más rápido de células que sí estén oxigenadas. Entonces se puede en determinado momento contrarrestar la hipoxia con diferentes tipos de tratamiento. Y sí está relacionado la hipoxia con agresividad del tumor. Doctor, muy buenas tardes. Antes que nada, felicitarlo por tan brillante exposición. Y sí me gustaría conocer qué tan, podríamos decir, comparando con biopsia, estudio histopatológico y estudio a través de PET-C, ¿qué similitud existe y qué tanto nos disminuye el riesgo invasivo en este tipo de eventos? Bueno, el estudio de PET nunca va a sustituir a la biopsia ni al estudio histopatológico. El diagnóstico final siempre lo da la histopatología. Lo que sí puede servir es que con el estudio de PET podemos ayudar a que se tome la biopsia del mejor sitio posible, del sitio que tenga mayor metabolismo, porque lo que ha ocurrido en muchas ocasiones, sobre todo con tumores de rápido crecimiento, es que el centro se empieza a necrosar, ¿no? Porque por el crecimiento normal del tumor. Y a veces, sobre todo cuando toman biopsias en el consultorio, es muy fácil picar en medio del tumor y sacar de ahí las muestras. Entonces se mandan a la patología y reportan tejido necrótico. Entonces el PET nos puede ayudar a guiar el mejor sitio para tomar biopsia. En la única ocasión, digamos, en que cuando puede resultar también de mucha utilidad sería para tomar biopsias de médula ósea en pacientes en quienes se sospecha infiltración de médula ósea, sobre todo por linfomas. El PET nos ayuda para tomar la biopsia del mejor sitio posible. Nunca va a sustituir al estudio de histopatología, eso sí. Me permiten hacer una observación también. Y bueno, apoyando lo que comentó el doctor Estrada, no se puede obviar una biopsia porque actualmente ya las terapias que se están siguiendo en oncología son terapias dirigidas a blancos específicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en cáncer de mama es necesario saber si tiene expresión de receptores estrogénicos, progestágenos, expresión de HER2/neu. ¿Por qué? Porque esto va a dirigir el mejor tratamiento que se le va a dar al paciente. Entonces, por mucho que nosotros por estudios de imagen veamos el sitio del tumor, el sitio de metástasis, la biopsia siempre debe de realizarse. De hecho, si me permiten también hacer un comentario, si recuerdan las imágenes que presentó el doctor Estrada del paciente con cáncer de próstata, donde se hizo el estudio
con carbono 11 acetato, se veía una lesión ósea, la cual no tenía representación con la tomografía. Por lo tanto, si nosotros nos hubiéramos basado únicamente en la información de la tomografía para hacer la biopsia, nunca hubiéramos dado con ese sitio, ¿de acuerdo? Entonces, bien lo apunta el doctor, la información metabólica que estamos teniendo con el PET nos permite identificar el mejor sitio para la toma de una biopsia. Doctor, el tamaño de las lesiones que puede detectar, las más pequeñas, ¿de cuánto es? Bueno, eso es muy variable dependiendo del tipo de equipo y la marca del equipo. No alcancé a ubicar quién estaba haciendo la pregunta, pero... ok, sí, perdón. Los equipos con los cuales contamos actualmente en el país, en el mejor de los casos, pueden detectar lesiones de 6 milímetros en adelante, siempre y cuando no sean lesiones de pulmón, porque el pulmón, evidentemente, cuando estamos haciendo el estudio, el paciente está respirando, y ese movimiento respiratorio hace que se pierda un poquito la resolución. Sin embargo, los equipos más nuevos, de los cuales todavía no hay en el país en ningún lado, tienen una resolución mucho más fina, pueden ver lesiones incluso de 3 milímetros de tamaño, y si le ponemos nosotros un aditamento que es para sincronizar con el movimiento respiratorio, podemos ver lesiones hasta de 2 milímetros de tamaño. Eso es con los equipos de PET de cuerpo entero. Hay un equipo de PET dedicado para mama, que se llama PEM, en donde podemos ver lesiones en mama, porque es solamente para hacer estudios de PET en mama, de 1.5 milímetros de tamaño. Uno de los factores que nosotros hemos visto durante este tiempo de experiencia que tenemos nosotros operando un equipo de PET-CT ha sido el costo. Ya nos comentaba el doctor Estrada el impacto que tiene el costo de un estudio que se le realiza a un paciente que está dentro de su manejo en el paciente oncológico. Doctor, este ahorro que mencionaba, lo mencionaba en una institución pública. ¿Qué ocurre con el paciente que está en un tratamiento privado? Bueno, realmente estas estadísticas están hechas en pacientes en general. Podemos tener un ahorro hasta de $15,000 por cada paciente en los cuales se hace un cambio en el tratamiento de manera oportuna, o que ese es un promedio de, digamos, por procedimientos quirúrgicos no realizados de forma innecesaria, o que la biopsia se dirija de manera ideal al sitio de mayor metabolismo. Entonces, estos $15,000 es en forma general y abarca incluso todas las patologías. Probablemente en cáncer de pulmón sea un poquito más y en cáncer de cabeza y cuello sea un poquito menos. Ese es un promedio nada más y es para todas las instituciones. Evidentemente, hay instituciones privadas en donde probablemente los costos de un tratamiento sean más elevados. Entonces quiere decir que si yo cambio el tratamiento de manera oportuna, el ahorro va a ser aún mayor, ¿no? De acuerdo, doctor. Otra de las cosas que también hemos notado como inquietud para los médicos que nos mandan estudios PET es precisamente esta sensación o esta duda de en qué momento es ideal mandarle un estudio PET-CT a un paciente. Muchos comentaban ahorita la cuestión de la biopsia y hemos visto pacientes que, son enviados incluso desde antes de una biopsia. ¿Eso, doctor, lo considera usted correcto? Bueno, si yo tengo la sospecha, una alta sospecha de que tiene un paciente tiene un tumor maligno, y hacerle el estudio antes de tomarle la biopsia me sirve para guiar el sitio de la biopsia, se puede hacer. En muchas ocasiones preferimos que normalmente el paciente ya llegue con el diagnóstico, o sea, ya le tomaron biopsia al paciente, ya sabemos que tiene cáncer, entonces es para estadificar, ¿no? Es ahí donde tiene la mayor aplicación, hacer una estadificación para que nosotros podamos tomar, o el clínico pueda tomar la decisión de cuál sería el mejor tratamiento para ese paciente, ¿no? Y algo que es muy importante y que quiero resaltar es que es primordial que los clínicos tengan comunicación con los médicos que estamos haciendo imagen. Si ustedes quieren enviar un estudio de PET, que llamen por teléfono a los doctores y les platiquen cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quieren saber de ese estudio para que el estudio se pueda interpretar de mejor manera, ¿no? Y también para que el médico le diga si le va a servir o no le va a servir. O, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una evaluación del tratamiento,
El estudio se tiene que hacer desde la fase inicial para saber cómo estaba antes de iniciar el tratamiento y saber si está respondiendo. Porque a veces, por ejemplo, nos mandan los estudios únicamente de seguimiento y no tenemos el estudio basal con el cual nosotros podamos comparar. Entonces, realmente es importante que ustedes se comuniquen siempre con los médicos. En este caso, por ejemplo, en UDR, ustedes pueden llamar por teléfono tanto con el doctor como con la doctora Nayeli y preguntarles y externarles sus inquietudes para que el estudio sea lo mejor posible. Sí, es algo importante que sí nos gustaría recalcar aquí, porque en algunas ocasiones, como el doctor lo comentó desde el inicio de la plática, no todos los tumores van a concentrar FDG, que es el trazador que comúnmente se utiliza para la adquisición de estos estudios. Si, por ejemplo, a veces nos mandan a un paciente con sospecha de cáncer de próstata, que tal vez es de los casos más frecuentes en los que podemos tener estudios negativos, nosotros hacemos el estudio y generalmente a veces no vamos a ver ninguna zona de captación anormal. Entonces, eso no excluye que el paciente efectivamente esté cursando con una patología neoplásica. Entonces, es necesario preferentemente que se evalúe aquí, ya sea con ultrasonido, que venga con la biopsia, para que si quieren identificar, por ejemplo, ese tipo de patología, se defina o determine cuál trazador nos sirve mejor. En este caso no haríamos un rastreo con FDG, se haría con colina o con acetato. Esto aumentaría la especificidad del diagnóstico y sobre todo para evaluar la respuesta al tratamiento en estudios posteriores. Y esto también, por ejemplo, para los tumores neuroendocrinos, algunos tumores de pulmón. Entonces es importante que tengamos esa comunicación, ya sea si se tiene la duda, tal vez no sé si mi paciente por la sintomatología que está cursando, sospecho yo de un tumor primario. Se puede hacer el estudio y se les orientaría a decir, bueno, este es el sitio de mayor captación metabólica, este es el sitio indicado para tomar la biopsia. Pero no se espera, obviamente, que se les dé el reporte casi histopatológico, ¿no? Eso ya lo tiene que definir la biopsia. Tenemos una pregunta ahí arriba. Sí. Doctor, ¿qué estudios previos se solicitan para que se realice el estudio del PET y por qué? Y tengo otra pregunta, que si, bueno, lo que le aplican es fluorodesoxiglucosa, o sea, tiene glucosa, ¿se puede realizar estos estudios a pacientes que tienen diabetes? Bueno, Gracias. precisamente de los estudios que se tienen que hacer antes de hacer un estudio de PET, sobre todo si se va a hacer con fluorodesoxiglucosa, es una glicemia y también hay que hacerle una determinación de creatinina por la posibilidad de utilizar medio de contraste en la parte de la tomografía. Entonces, esas dos cosas son indispensables. Evidentemente, siempre es bueno tener un resumen clínico para saber en qué condiciones está el paciente, qué tratamiento está recibiendo y qué otros estudios se les han hecho para que nosotros tengamos como referencia para poder hacer una mejor interpretación del estudio. Si el paciente está hiperglicémico, definitivamente no se debe hacer el estudio porque no va a ser fácil de interpretar, ya que vamos a ver mucha captación en otras zonas que no nos interesan y que a lo mejor el tumor que sí nos importa no capta tanto por la captación, sobre todo muscular, que va a tener ese paciente. Entonces, si tiene un paciente diabético, es importante que esté bien controlado y de hecho cuando llega con nosotros que hacemos una determinación de glicemia en el momento, si está con la glucosa por arriba de ciertos niveles, que puede ser, en algunos lugares se considera más de 150, en otros más de 180. Nosotros tenemos la manga más ancha y decimos que hasta 200. Nosotros lo que hacemos es ponerle un poco de solución fisiológica para diluirlo, digamos, un poco, y después hacemos otra glicemia. Si ya bajó, ya le inyectamos la glucosa radioactiva. En relación, hablaba que los equipos son muy sensibles, hablaba de cáncer de pulmón hasta nódulos de 6 milímetros. En esos casos, cuando nosotros mandamos una tomografía, sale menos de 8 milímetros, con características entre comillas benignas, no alcanzamos a ver si es redondo, si está espiculado o si está adherido. La pregunta es, ¿aquí sirve el PET o qué tenemos que hacer? Bueno, porque generalmente, les decimos, está pequeño, no pasa nada, bla, bla, bla. Bueno, normalmente Gracias. para estos nódulos de tamaño tan pequeño es mucho mejor la tomografía computarizada con medio de contraste.
Esa evaluación de esos nódulos menores de 1 centímetro siempre se tiene que hacer con tomografía. Se puede en determinado momento adicionar el PET, pero si son muy pequeños, por ejemplo, menores de 5 milímetros, no los vamos a ver con el PET. Pero ahí la información más valiosa nos la aporta la tomografía, y esa es la importancia de saber que estamos teniendo un estudio híbrido, donde tenemos la parte del PET, pero también tenemos la tomografía. Si usted sospecha de nódulos más pequeños, con la tomografía sola es suficiente, con medio de contraste. Incluso, nada más si me permite hacerle un comentario. En el caso particular de los nódulos pulmonares, también existe una escala de riesgo dependiendo tanto de los antecedentes clínicos del paciente como las características tomográficas. Entonces, a lo mejor en un primer estudio no podemos determinarlo. Tiene dos opciones, que se puede ir a una biopsia, o la más importante es hacer un estudio comparativo, ya sea con estudios previos en caso de contarlos, o se hace una tomografía de seguimiento a los 3 meses, dependiendo de este tipo de escala, ¿verdad? Dependiendo y considerando muy importantemente la historia clínica del paciente. De ahí la importancia de tener siempre esta comunicación con el médico que nos manda a los pacientes. Es un paciente fumador, es un paciente que ya le han investigado algo, es un paciente que tiene antecedentes oncológicos de cualquier otra naturaleza extrapulmonar, y todo esto, bueno, incrementa su riesgo, ¿de acuerdo? Desde luego es un paciente que ya demostró, para poder tener un riesgo quirúrgico por la realización de una ablación por radiofrecuencia, es un paciente que ya demostró que tiene pues factores de riesgo, y generalmente, bueno, se demostró un crecimiento o un cambio en sus características. La mayoría de las veces pues prefieren tomar una biopsia por una broncoscopía o hacer una lobectomía, y bueno, pues ofrecerle a este paciente una solución, ¿no? El caso particular de la ablación con radiofrecuencia pues es riesgosa, principalmente en el pulmón, es una situación de riesgo, y pues tiene que estar justificado como todo procedimiento intervencionista. Doctor Trejo, muchas gracias. Doctora Nayeli, doctor Enrique, su acompañante, muchísimas gracias a nombre del comité organizador. Por favor, un aplauso. Se les entrega un reconocimiento.